Hola, ¿cómo están? Vamos a ver en esta oportunidad los algoritmos de orden exponencial. Como sabemos, el análisis de la eficiencia de los algoritmos presenta una dificultad básica que consiste en que los recursos consumidos dependen de varios factores, algunos de los cuales, si no los más importantes, son la máquina en que se ejecuta, la calidad del código generado por el software, lo que depende del compilador, del enlazador, de algunas librerías, etc. Asimismo, el tamaño de los datos. En este video vamos a presentar el tratamiento de los algoritmos de orden exponencial, la evaluación de su complejidad mediante ecuaciones de recurrencia. Para ello los invito a suscribirse al canal para poder compartir más videos de ciencias de la computación. Asimismo, poder revisar el video sobre especificación y evaluación de algoritmos. Los objetivos de aprendizaje son los siguientes: formalismo y abstracción. Vamos a aplicar formalismo y abstracción en la solución de problemas. Recursión y recursividad, resolución de recurrencias para evaluar algoritmos recursivos y algoritmos exponenciales. Vamos a ver algunos casos y ejercicios de algoritmos exponenciales. Un objetivo natural en el desarrollo de un programa es mantener tan bajo como sea posible el consumo de los diversos recursos, aprovechándolos de la mejor manera que se encuentre. Se desea un buen uso eficiente de los recursos disponibles sin desperdiciarlos. La acción de programación inicia con la resolución del problema en el que priman las actividades de diseño y de razonamiento frente a la depuración mediante ejecución. Es decir, prima la especificación, luego la implementación y posteriormente la evaluación. De la misma manera que el ingeniero civil requiere especificar las características de un puente que luego construirá, o como un ingeniero mecánico planea y dirige operaciones de manufactura y mantenimiento de maquinarias, o evalúa y optimiza procesos de conversión de energía, asimismo el ingeniero de sistemas deberá especificar la solución de un problema antes de su implementación. Como se mencionó anteriormente, la eficiencia de los algoritmos depende de varios factores. Existe una importante diferencia, sin embargo, entre esas dependencias. Al cambiar de máquina o compilador, la velocidad de ejecución y la memoria que se utiliza varían a lo más por factores constantes. Una máquina puede resultar 10 veces más rápida que otra, o un compilador generar código 3 veces más lento que otro. Para medir la eficiencia del algoritmo, expresaremos de manera explícita la dependencia del tamaño de los datos y lograremos que el análisis sea independiente de los demás factores, haciéndolo independiente de factores multiplicativos, es decir, del producto por constantes. Este grado de abstracción se conseguirá clasificando las expresiones que denotan el uso de recursos en función de su velocidad de crecimiento. Vamos a mostrar cómo se puede evaluar un algoritmo exponencial utilizando ecuaciones de recurrencia, resolviendo la ecuación de recurrencia. Sin embargo, no debo dejar de señalar que existe otra manera de obtener estos resultados. Consiste en medir el número de veces que se ejecutan determinadas instrucciones, que se consideran particularmente significativas. Por ejemplo, operaciones aritméticas, comparaciones, etc. Se puede revisar el video de evaluación de algoritmos en la que abundan muchos ejemplos. Los métodos de evaluación, por tanto, son básicamente dos: conteo de instrucciones y análisis asintótico. No seguiremos el método de conteo, que suele dar resultados equivalentes y cuya descripción puede encontrarse en el video. En nuestra metodología usaremos 3 pasos: especificación, implementación y evaluación. La especificación consiste en responder a la pregunta ¿qué es lo que se quiere hacer para resolver un problema? En la especificación se indican los detalles como son la entrada del algoritmo, la salida, la precondición y la postcondición. Para ello utilizamos la terna de Joare. La implementación consiste en responder a la pregunta ¿cómo hacer para resolver el problema? Consiste en elaborar el algoritmo para solucionar el problema. La especificación de un problema se puede implementar de muchas formas, todas alineadas por supuesto a la especificación. Sin embargo, deberá evaluarse la eficiencia para elegir la mejor solución. Tenemos aquí la terna de Joare
que es la técnica que vamos a utilizar para especificación de soluciones. Si P es una parte de código, entonces decimos que una precondición de P es cualquier aserción que solo implica el estado inicial, y una postcondición de P es cualquier aserción que solo implica el estado final. Si P tiene como precondición a A y postcondición a B, entonces escribimos la terna A entre llaves, seguida de P, seguida de B entre llaves, y la vamos a denominar terna de Juárez, en honor a su creador. Tenemos entonces la terna de Juárez. Vamos a colorear con color rojo la precondición, verde la función y azul la postcondición. Entonces podemos decir que la precondición de P es la condición de la entrada y la postcondición es la forma como se obtiene la salida. La sintaxis que vamos a utilizar es la siguiente. Escribimos precondición, dos puntos, aserciones, la función, el identificador de las funciones, el nombre de la función, entre paréntesis colocamos las variables de entrada, luego la palabra reservada de devolución y entre paréntesis las variables de salida. La postcondición es una aserción o aserciones que especifican cuál es la condición o cómo se obtiene la salida. Presentamos ahora una escala de clasificación asintótica. Tenemos el orden constante, el orden logarítmico, el orden lineal, el orden n logarítmico, el orden cuadrático, el orden cúbico y el orden exponencial, que es de lo que vamos a tratar ahora. Mostramos las jerarquías de complejidad. El orden 1 está incluido en el orden logarítmico, que a su vez está incluido en el orden lineal, incluido en el orden n logarítmico, incluido en el orden cuadrático, que se incluye en el orden cúbico, y esto se incluye en el orden exponencial. La recursividad es una característica de algunos procesos u objetos que hacen referencia a sí mismos en su definición. Los procesos recursivos son métodos para resolver problemas que están definidos en términos de sí mismos. La recursión es un método que directa o indirectamente se hace una llamada a sí mismo. Esto puede parecer un círculo vicioso. ¿Cómo un método f puede resolverse llamándose a sí mismo? La clave está en que el método f se llama a sí mismo, pero en instancias diferentes, más simples, en algún sentido adecuado. Tenemos aquí un ejemplo 1, en donde se define el objeto tren, que consta de una locomotora seguida de vagones. El objeto tren no es recursivo, porque su definición no se llama a sí mismo. Sin embargo, sí lo es vagones, porque su definición consta de vagón seguida de vagones, o vagón. Tenemos un ejemplo de uso de recursión para definir un lenguaje L. L consta de sentencias de asignación de un lenguaje de programación. Una sentencia de asignación tiene la forma id igual e, donde id es un identificador y e es una expresión. Cada W de L se define de la siguiente forma: id igual a e, donde e puede ser un id, identificador, o puede ser una constante numérica, o puede ser una expresión más otra expresión, o una expresión menos otra expresión, o una expresión por otra expresión. Vemos entonces que e se puede definir en forma recursiva. Una función f es recursiva si en su cuerpo contiene una aplicación de f misma, es decir, si se puede activarse de sí misma. Si la llamada sucede dentro de la propia función, se dice que es directamente recursiva. En cambio, si la función llama a otra y esta a su vez llama a la primera, se dice que es recursión indirecta. El objetivo del programa recursivo es realizar una serie de llamadas hasta que la secuencia se define en un punto. Tenemos aquí una función principal y una función phi de k. La función principal no es recursiva puesto que no se llama a sí misma. En cambio, la función phi de k sí es recursiva porque se llama a sí misma. Para que se dé la condición de recursión se deben cumplir tres condiciones. La llamada principal debe llamar a la función phi. La llamada phi se llama a sí misma en la condición 2 y tiene que haber la condición 3
condición de terminación. Recurrencia lineal. Una relación de recurrencia es lineal de grado K si tiene la siguiente estructura: C sub 0n a su n más C sub 1n a su n menos 1 hasta C sub k menos 1n a sub n menos k más 1 más C sub kn a su n menos k, y en el lado derecho de la igualdad se tiene la constante 0. Ejemplo: 3 a sub n menos an menos 1 más 2 an menos 2 igual 0 es una recurrencia lineal. Ecuación de recurrencia lineal homogénea con coeficientes constantes. Se llama ecuación de recurrencia lineal homogénea de grado K con coeficientes constantes a una expresión de la siguiente forma. En el lado izquierdo de la igualdad tenemos a sub n más c1 a sub n menos 1 más c sub 2 a sub n menos 2 hasta c sub k a sub n menos k, y en el lado derecho tenemos la constante 0, donde c sub i es un real y c sub k es diferente de 0. Para poder encontrar una solución hacen falta unas condiciones de contorno o iniciales, a sub 0, a sub 1 hasta a sub k menos 1, siendo k el grado de la ecuación. Si la ecuación de recurrencia lineal homogénea de orden K es la anterior, se denomina ecuación característica a la ecuación de grado K de la siguiente forma: x a la k más c1 x a la k menos 1 hasta c sub k. Ecuación de recurrencia lineal no homogénea con coeficientes constantes. Se llama ecuación de recurrencia lineal a una expresión de la siguiente forma. Similarmente a la recurrencia homogénea, tenemos en el lado izquierdo la expresión c sub 0 a su n más c sub 1 a n menos 1 hasta c sub k a n menos k. Pero, a diferencia de la homogénea, en este caso, en el lado derecho de la igualdad tenemos la función f de n, donde c sub i pertenece a r y c sub k es diferente de s. Ejemplo: tenemos la recurrencia a sub n igual 2 a sub n menos 1 para n mayor o igual que 2, y a sub 1 es igual 2. Como se puede ver, a sub n en su definición depende del 2 veces el elemento anterior. Para n igual 1, a sub n igual 2. Cuando n vale 2, a sub n vale 4. Cuando n vale 5, a sub n vale 10. El problema queda así resuelto en el siguiente sentido. El conocimiento de a sub 1 y la relación de a nos permite calcular a sub 2. Con a sub 2, aplicando nuevamente a, tenemos a sub 3. Y con a sub 3 obtenemos el a sub 4 y así sucesivamente. ¿De qué orden es el algoritmo con esa recurrencia? Vamos a resolver la recurrencia. Tenemos de la definición anterior a n igual 2 a n menos 1 y a 1 igual 2. Mediante reemplazos sucesivos hacemos lo siguiente. Reemplazamos en a n con n menos 1 y multiplicamos por 2. Y tenemos 2 a n menos 1 igual 4 a n menos 2. Nuevamente reemplazamos en a n con n menos 2 y multiplicamos por 4. Y tenemos 4 a n menos 2 igual 8 a n menos 3. Así sucesivamente llegamos hasta la forma general 2 elevado a la k por a sub n menos k igual a 2 a la k más 1 por a sub n menos k más 1. Si sumamos todos los lados izquierdos y todos los lados derechos, tenemos que a sub n es igual a 2 elevado a la k más 1 por a sub n menos k más 1. Se puede apreciar que los términos que están en el lado izquierdo se cancelan con los términos que están en el lado derecho. Además, si hacemos k igual a n menos 2, tendremos en la ecuación f que a sub n es igual a 2 a la n menos 1 por a1. De ahí despejamos y tenemos a n igual 2 a la n menos 1 por 2. Resolviendo quedamos con a n igual 2 a la n. Es decir, pertenece al orden 2 a la n, orden exponencial. Veamos el ejemplo de las torres de Hanói.
La torre de Hanói es un rompecabezas o juego matemático que consiste en trasladar n anillos dispuestos en forma de mayor tamaño a menor tamaño en una torre hacia una tercera torre C, haciendo uso de una torre temporal o auxiliar B, con la condición de que ningún anillo de mayor tamaño puede estar sobre un anillo de menor tamaño. El juego de las torres de Hanói se sustenta en una antigua leyenda que en cierto monasterio de Hanói había tres postes y que uno de ellos había 64 discos del tamaño decreciente, uno encima de otro y con el mayor hasta abajo. Los monjes del monasterio han estado trabajando sin cesar para llevar los discos desde su poste original hasta algún otro siguiendo una regla sencilla. Solamente pueden mover un disco a la vez de un poste a otro, siempre y cuando quede arriba de uno mayor. La leyenda indica que el mundo terminará en el momento en que los monjes hayan logrado su propio propósito. Nuestra labor será ayudarle a los monjes en el proceso. Tenemos ahora la acción principal que lee m cantidad de anillos ubicados en la torre 1 y va a llamar a la función Hanói para indicarle que tiene que mover los m anillos de la torre 1 a la torre 3, pudiendo hacer uso de la torre 2 como torre auxiliar. La función Hanói recibe los argumentos m, i y j. Significa que tiene que mover los m anillos de la torre i a la torre j. Pregunta, si m es mayor que 0, llama a Hanói, pero le envía ahora m-1. Quiere decir que le ordena que mueva los m-1 anillos que están en la torre i, dejando el anillo de mayor tamaño allí mismo. Y luego escribe el mensaje mover de i a j, el anillo de mayor tamaño. Y por último, regresa los m-1 anillos de la torre 6-i-j hacia la torre j, mediante la segunda llamada de Hanói. Como puede verse, la función Hanói hace dos llamadas a la función Hanói, pero para m-1 anillos, y además hace una operación de escritura de i hacia j. Tenemos aquí el programa de implementación de Hanói en el lenguaje Java. Veamos la evaluación del algoritmo. Tenemos la recurrencia an igual 2 a n menos 1 más 1 cuando n es diferente de 0 y 0 cuando n es 0. ¿Cómo se justifica que an es igual 2 a la n menos 1? Por lo que habíamos mencionado de que la función Hanói llama dos veces a la misma función Hanói, pero para n menos 1 anillos. Entonces, resolvamos la recurrencia de la letra A, an menos 2 a n menos 1 menos 1 igual 0. Si reemplazamos n con n menos 1 en A, tenemos que a n menos 1 menos 2 a n menos 2 menos 1 igual 0. Restamos A y B y tenemos an menos 3 a n menos 1 más 2 a n menos 2 igual 0. Tenemos una recurrencia homogénea, cuyo polinomio característico es p de x igual x cuadrado menos 3x más 2. Esto es igual a x menos 1 por x menos 2. De donde se tiene que las raíces son 1, r1 igual 1 y r2 igual 2, cuya solución es 2 a la n menos 1. Por tanto, concluimos que el algoritmo de Hanói es de orden 2 a la n, es decir, de orden exponencial. Otra forma de resolver la recurrencia es por reemplazos sucesivos. Tenemos an igual 2 a n menos 1 más 1. Si reemplazamos a n menos 1 por 2 a n menos 2 más 1, tendríamos 2 elevado a la 2 por a n menos 2 más 2 más 1. Así sucesivamente tenemos que a n es igual 2 a la n menos 1. Cuando n vale 3, es decir, hay 3 anillos en la torre de Hanói, se requieren 2 a la n menos 1 movimientos. 2 a la n, 8 menos 1 igual 7. Con 7 movimientos se van a desplazar los 3 anillos de la torre 1 hacia la torre 3.
Si hubieran 4 anillos, o sea, n vale 4, tendríamos 2 a la 4 menos 1, 15 movimientos. Si n fuera 5, serían 2 a la 5, 32 menos 1, 31 movimientos. Es decir, el algoritmo crece en forma exponencial dependiendo de n. Tenemos aquí otra forma de resolver la recurrencia. Tenemos t de n igual 2tn menos 1 más 1. Luego multiplicamos por 2 a los lados y tenemos 2tn menos 1 igual 4tn menos 2 más 2. Multiplicamos por 2 nuevamente y hacemos n igual n menos 1 en b. Y tenemos 4t menos 2 igual 8tn menos 3 más 4. Podemos seguir hasta llegar a 2 a la k t de n menos k igual 2 a la k más 1 por t de n menos k más 1 más 2 a la k. Sumando ambos lados de las desigualdades, tenemos t de n igual 2 a la k más 1 por t de n menos k más 1 más 2 a la k más 1 menos 1. Esto es considerando de que 1 más 2 más 4 hasta 2 a la k es igual a 2 a la k más 1 menos 1. Si hacemos n menos k más 1 igual 0, entonces n es igual a k más 1. Reemplazando en la anterior ecuación tenemos que t de n es igual a 2 a la n por t de 0 más 2 a la n menos 1. Pero t de 0 es 0. Por tanto, t de n queda igual a 2 a la n menos 1. Y llegamos a la misma respuesta, lo cual quiere decir que el algoritmo nuevamente es de orden 2 a la n. Veamos un ejemplo. Supóngase que la población de vicuñas en la provincia de Lucanas es de 200 en el instante n igual 0 y que el crecimiento del instante n-1 al instante n es 15% del tamaño en el instante n-1. Escríbase una relación de recurrencia y una condición inicial que defina la población de vicuñas en el instante n y luego resuelva la relación de recurrencia. Denotemos con d sub n población de vicuñas en el instante n. d sub 0 es igual a 200, de acuerdo al enunciado. Tenemos entonces que d sub n menos d sub n menos 1 es el incremento del instante n menos 1 al instante n. Así obtenemos la relación de recurrencia de n menos dn menos 1 igual a 0.15 de d sub n menos 1. Reescribiendo, d sub n es igual a 1.15 por d sub n menos 1. Si reemplazamos n por n menos 1 en a, tenemos que d sub n menos 1 es igual a 1.15 por d sub n menos 2. Reemplazamos b en a y tenemos que d sub n es igual a 1.15 por 1.15 d sub n menos 2, que es igual a 1.15 al cuadrado por d sub n menos 2. Generalizamos y tenemos que d sub n es igual a 1.15 a la n por d sub n menos 3. Sucesivamente tenemos que d sub n es igual a 200 por 1.15 elevado a la n. Por tanto decimos que el algoritmo es de orden 1.15 a la n, es de orden exponencial. Tenemos la codificación de la función población vicuñas. Tenemos la clase vicuñas con un constructor vicuñas en donde se invoca a la función mostrar población. Mostrar población, que está en color rojo, llama a la función población vicuñas, que está en color azul. Esta función población vicuña es la implementación de la recurrencia. Si n es igual a 0, retorna 200, de lo contrario retorna 1.15 por población vicuñas, su n-1 por 100 entre 100. Como se ve, esta función es recursiva, porque se llama a sí mismo. Se cumplen las tres condiciones. La llamada principal de mostrar población a la función población vicuña, las llamadas recursivas y la condición de terminación. Tenemos ahora una extensión de la función población vicuñas.
Y tenemos aquí su ecuación de recurrencia. Veamos otro ejemplo de algoritmo exponencial. Queremos hallar la raíz de n, pero vamos a usar el método de Herón. Este es un algoritmo que permite obtener la raíz cuadrada de cualquier número. También es llamado el método babilonio, ya que originalmente fue descubierto por este pueblo, pero fue Herón de Alejandría el primero en dejar escrito el algoritmo en el siglo I después de Cristo. Herón fue un matemático e ingeniero griego, mayormente conocido por su fórmula para obtener la superficie de un triángulo, y por varios inventos entre los que se encuentran sistemas de acción automática. Usaremos el método Herón, que consiste en hallar el término enésimo de la sucesión a partir de un valor inicial. El xn más 1 se obtiene multiplicando un medio por la suma de x sub n más n entre x sub n, donde n es el valor al cual se le quiere hallar la raíz cuadrada. El primer término, x sub 0, debe ser una aproximación a la raíz que buscamos. Tenemos un ejemplo: si queremos hallar raíz de 3, cuando n vale 1, partimos de un valor inicial 2, para n2 1.75, para n3 1.732, para n igual 4 1.73205. Tenemos aquí una codificación del algoritmo en un solo módulo. Todo está en el main. Se lee n, el número al cual se quiere hallar la raíz, se ingresa a el valor inicial y se ingresa n, el número de iteraciones. Luego se dice x igual a el valor inicial. Y luego para i, desde 1 hasta n, vamos a hallar una sucesión de x hasta llegar a la aproximación de la raíz de n. Esta función no es recursiva, es una solución iterativa. Tenemos aquí la ejecución. Cuando n vale 3, partimos del término inicial 1 y en 4 iteraciones tenemos 2, luego 1.75, luego 1.732 y finalmente 1.73205, la raíz de 3. Igualmente en la parte inferior, raíz 70 se obtiene con un valor inicial 8 y 10 iteraciones. Igualmente para n igual 95. Tenemos ahora una solución recursiva. Tenemos la función principal que pide el valor de n, el valor de x y el valor de n minúscula, número de iteraciones, y luego invoca a la función calcular. Como se puede ver, la función principal no es recursiva. La función calcular sí lo es, porque calcular, que está escrita en función a la definición de la recurrencia, se llama a sí misma, ¿no? Si i es igual a 0, retorna a, el valor inicial. De lo contrario, retorna 0.5 por calcular a, i menos 1 más n entre calcular a i menos 1. Como se aprecia, se cumplen las tres condiciones: la llamada principal desde el main hacia la función calcular, las llamadas recursivas de la función calcular hacia sí misma y la condición de terminación. Veamos otro ejemplo: el problema del subconjunto suma. Dado un conjunto A de elementos enteros, A1, A2 hasta A sub n, y un entero K, se quiere determinar si existe un subconjunto S de A, de tal forma que sume exactamente K. Ejemplo: si A sub 5 es un conjunto de elementos 5, 9, 4, 8 y 3, y K es el valor a sumar, tendremos lo siguiente: cuando K vale 6, no existe el conjunto S. No es posible hallar un subconjunto que sume 6. Para K igual 7, sí existe, ¿no? Basta ver los enteros 4 y 3, suma 7. Para K igual 8, igual, 5 y 3. Para K igual 9, basta con el elemento 9. Para K igual 10 no existe, para 11 igual no existe, para 12 y 17 sí existe. Tenemos
la solución en un solo módulo. Todo está en la función main. Tenemos aquí la ejecución. Cuando k vale 10, no se encuentra un subconjunto. Cuando k vale 17, sí se encuentra un subconjunto. Tenemos ahora una solución con funciones, a diferencia del anterior que todo estaba en el módulo principal. La función principal, main, llama a calcular. Sin embargo, calcular no es recursivo. Tenemos ahí la ejecución. Cuando se ingresa k igual 21, se busca un subconjunto y se emite el mensaje se encontró. Igual cuando k vale 16. Para k igual 23 no se encuentra un subconjunto. En la ejecución se muestra paso a paso las incidencias para mayor entendimiento. Sin embargo, para la evaluación no es necesario que se ejecuten. Veamos el ejemplo 9. Búsqueda del mayor. Se tiene un arreglo A de tamaño K, igual 2 a la n elementos. Se quiere hallar el máximo y el mínimo de su conjunto. Queremos determinar el número de comparaciones realizadas entre pares A sub i y A sub j del conjunto A durante la ejecución del procedimiento. Tenemos la recurrencia t sub n igual 2t sub n menos 1 más 2 cuando n es mayor o igual que 2 y 1 cuando n es igual a 1. Resolviendo la recurrencia, similarmente a los casos anteriores, por reemplazos sucesivos, tenemos que t de n es igual a 2 a la n. ¿Qué significa resolver la recurrencia? La recurrencia t de n igual 2t de n menos 1 más 2 es una expresión que se define en términos de sí misma. O sea, el t para valor de n es igual a 2 veces el mismo t, pero para n menos 1, recursiva. Resolver la recurrencia significa expresar el t sub n, pero en forma explícita. Finalmente tenemos que t de n es igual 2 a la n. Por tanto decimos que el algoritmo es de orden exponencial. Tenemos aquí la codificación en C y el programa principal. Tenemos la ejecución. Tenemos el conjunto 5, 19, 8, 4 y 19. Se quiere hallar el mayor. El mayor es el número 19. Se muestran algunas referencias. Para reforzar lo explicado anteriormente, y se les invita a suscribirse al canal para poder compartir algunos videos sobre especificación de algoritmos, implementación de algoritmos, evaluación de algoritmos y otros más de su interés.